antes que nada, agradecerle la invitación ahí a Saúl que estuvo escribiéndome para invitarme. Y con todo gusto, como le dije, mientras sea colaborar y tener un espacio para poder compartir algo que pueda servir, pues adelante. Aquí estamos para servir. Y por otro lado, felicidades que pues se oye fácil, se oyen un montón de años, ¿no? Ya se parecen a los años, o sea, esa universidad tiene los años casi que yo tengo en este mundo y ya se siente pesado. este, no, pues gracias. Les hice, bueno, tenemos una presentación que va más enfocada como a los procesos y a la vida del arquitecto, no, ¿cómo decirlo? Me gusta más compartir la vida del arquitecto real que del arquitecto cliché, ¿no? O sea, uno es el arquitecto que todos queremos ser, ese, o no sé si todos, pero este arquitecto que viaja, que tiene 40,000 obras y de pronto está este otro arquitecto con el cual nos topamos, que es el que realmente yo conozco en mi país, que es estar luchando día a día para tener trabajo y cómo esa praxis, cómo la ligamos a la teoría o a esto intangible de la arquitectura que tenemos en algún momento, ¿no? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Un momento. Ahí voy. Ustedes me dicen, ¿sí se ve? ¿Alguien me puede decir si se ve? Sí, ya se ve, arquitecto. Ah, perfecto. Les pido que me interrumpan en el momento que me quieran interrumpir. Siempre doy pláticas poco acartonadas, como diría Saúl, pero sería muy enriquecedor que también si quisieran interrumpir, interrumpieran. Creo que es importante decir que el arquitecto es justo eso, es una bola de accidentes que nos determinan en la vida una perspectiva y con esa creo que es con la que caminamos, por así decir. Me gusta decir que la vida es una acuarela, ¿no? Es una serie de accidentes muy afortunados. El acuarela es eso, es una serie de accidentes o de espacios que le damos al accidente para que sucedan cosas buenas, ¿no? Y la arquitectura yo lo veo como esto, como una constante de aprendizaje y de experiencia. Para mí ha sido un camino no tortuoso, la verdad es que lo he sufrido y lo he gozado enormemente y me gusta platicar de mi profesión o de mi oficio, diría yo, con muchísimo cariño. Considero que esto es un camino de vida, o sea, así como hay muchos, creo que es una manera de llevarnos la vida, ¿no? En fin, yo lo veo todo como un proceso de vida, un proceso de profesión, un proceso de oficio, como ahorita decía yo, pero estrictamente en rigor, en cómo atacamos nosotros los proyectos en la oficina o cómo atacamos, más que los proyectos, diría yo, los deseos o las intenciones dentro del taller, es con una serie de herramientas. Y esa serie de herramientas para mí son lo que le da el vestido al arquitecto. Y entre esos es lo que voy a platicar aquí un poco. Para mí las maquetas es como este inicio del arquitecto. Ah, perdón, que me salté tantito, como dieron una introducción muy grande de mí, que hasta me canso, no estoy tan viejo, pero quisiera hacer hincapié en que yo estudié en la UNAM antes de empezar a hablar de esto y bien, me gusta hacer, o sea, dar referencias de algunas cosas. Tuve dos profesores que me marcaron mi ejercicio profesional en la universidad. Uno fue los dos en paz descansen. Uno fue el maestro Humberto Ricalde y el otro fue el profesor don Carlos Mijares Bracho, que tengo aquí atrás, siempre casi como una bandera. Eh, Ellos dos me dieron, yo creo que lo más grande que le pueden dar a un alumno, que es la curiosidad. Eh, me, Me dejaron una serie de caminos a investigar, eso diría yo, y mucho cariño y mucho amor a esta profesión. Eh, por un lado, Humberto nos enseñó a leer, o sea, fue muy difícil porque prácticamente yo llegué a la universidad, yo pensé que sabía leer, pero no. Don Humberto nos enseñó a leer, pero a leer arquitectura, a leer en arquitectura, o sea, que es todo un lenguaje, o sea, es toda una forma de leer.
Y por otro lado, don Carlos nos enseñó, yo le llamaría a sentir, o sea, un poco a determinar lo que la arquitectura nos dice por sí misma. Y eso no, me ayudó a lo mejor ya muchos años después, o sea, esto pasó hace casi 20 años ya, o más de 20 años, eh, y yo creo que hoy día apenas estoy entendiendo muchas cosas que don Carlos decía. Creo que a todos le debemos en la vida a unos profesores algo. Estos fueron mis profesores de la universidad. Y por otro lado, acaban de nombrar a dos profesores de la vida profesional. Yo en el tercer semestre de mi carrera, segundo o tercer semestre, recibí la invitación de Jorge Ambrosi, un arquitecto que para entonces estaba terminando la carrera, yo estaba empezándola, él fue quien me invitó a trabajar, quien me abrió las puertas de su oficina, y para mí, desde ese día hasta hoy no he dejado de trabajar. En el año entrante cumplo 20 años trabajando, y pues la verdad es que le debo la oportunidad de entrar en esto. Y el otro gran personaje fue Mauricio Rocha, que lo nombraron hace rato, gran maestro y gran amigo de vida. Yo creo que a Mauricio le aprendí el amor al oficio y entender que esto no es una profesión perfecta, sino es una serie de emociones que nos llevan a intentar expresarnos todo el tiempo. Y como sobretexto utilizamos el espacio, ¿no? Pero creo que estos son los 4 personajes que yo tengo que nombrar antes de empezar cualquier conferencia por agradecimiento, y creo que algo que hay que hacer en esta vida es ser agradecidos. Entonces, pues a ellos les agradezco que me hayan dado la palmada, la apertura y las curiosidades. Ahora sí, les decía, hace 10 años ya vamos a cumplir, abro la oficina. Me gusta cuando dicen en la introducción que después de 10 años abrí mi oficina por decisión, y no es verdad, pero se oye muy bonito. Abrí mi oficina por necesidad, porque 10 años después de trabajar para una oficina, para otra oficina, para museografía, como bien dijeron, después regresé con Jorge, después estuve trabajando bastante en esos 10 años, cae a mí un concurso de escuela y decido concursar, y en ese concurso, como bien estudiado alumno de la UNAM, estaba preparado para perder y, oh sorpresa, gané. Entonces, no sabía qué hacer cuando uno gana. Entonces, de repente tenía mucho trabajo y empecé a ¿cómo se puede decir? Un poco a investigar cómo se ponía una oficina, y puse la oficina. Y de esos 10 años para acá, hemos tenido un gran aprendizaje. Afortunadamente no ha parado el trabajo. Una escuela nos llevó a otra escuela, otra escuela, otra escuela. Perdón que los aburra con estos 5 minutos antes, pero es importante porque lo que les voy a presentar ahorita simplemente es la punta del iceberg, porque antes de todo eso hubo muchas cosas en la universidad, antes hubo muchas cosas en otras oficinas, y eso nos ha dado una pauta para poder seguir trabajando y nosotros tener una postura, o yo tener una postura como arquitecto, si es que algo puedo decir, y de ahí la línea de pensamiento que manejamos en los proyectos, ¿no? Ahora sí, estos proyectos que vamos a presentar ahorita son los últimos proyectos que trabajamos, que construimos. No son los últimos que hicimos. Este año ha sido una sorpresa para todos en la oficina. Hemos tenido muchísimo trabajo, pero lo que verán el año entrante de obra, creo que determinarán mucho esta plática. Nosotros, como les decía, iniciamos los proyectos con algunas herramientas que nosotros entendemos básicas. Este es el elemento maqueta, que para mí, así empezamos los proyectos, en dos rubros, en dibujos y en maquetas. ¿Por qué la maqueta? Porque la maquetación de un proyecto creo que nos ayuda a entender, no solamente a dimensionar el trabajo que vamos a hacer, sino a darle muchas intenciones, una serie de intenciones que muchas veces no podríamos lograr solo con los ojos, o solo con pensar algunas cosas, ¿no? La maqueta nos permite tocarla, nos permite entender el material mismo de la maqueta, y estas maquetas que ustedes están viendo aquí, de alguna manera nos dan a nosotros puntos de partida y de investigación en cada proyecto, e intentamos contestarle a la misma maqueta con el material que nos está pidiendo. Muchas veces trabajamos en madera, muchas veces trabajamos en cartón, muchas veces trabajamos en varias maderas, o sea, dependiendo mucho
el proyecto que nos esté solicitando es como tenemos. Estas son maquetas un poco más finales, pero hay muchas veces que la misma maqueta, por ejemplo, aquí trabajamos con plastilinas, con maderas, con cartones, el mismo proyecto que del lado izquierdo vemos ya mucho más terminado, mucho más afinado en madera. Creo que es importante que nosotros tenemos una base de investigación que nos va ayudando. En este caso, la topografía era muy importante, por ende, pusimos los terrenos y seguimos estudiando los terrenos de este cliente Trooper con plastilina, porque sentimos que es tan accidentado el lugar que nos permite trabajarlo de una mejor forma, ¿no? De repente también hacemos maquetas que hablan de la materialidad del proyecto que queremos trabajar. Por ejemplo, es la casa Rivera que hicimos hace poquito, una casa para un amigo, en donde nosotros era muy importante decirle que toda la planta baja tenía que ser de la misma tierra del lugar, que de alguna forma el basamento de la casa se construyera con la tierra del sitio, entendiendo esta casa un poco como ahorita lo vamos a ver más adelante, pero para mí era una especie de aldea para la familia misma. Entonces, le dimos un espacio a cada elemento de la familia y con se juntaba con un núcleo que lo funda en la tierra, ¿no? Que lo funde con el suelo. Entonces, por eso decidimos hacer de tierra el basamento y estos bloques superiores son de cal, aquí la misma maqueta, están colados en yeso para poder simular la cal, que la cal era el elemento de cómo se sellaban los muros aquí en Juriquilla, en Querétaro, en este caso, y por eso era importante presentar una maqueta con estas materialidades. Y después entender que la misma maqueta le puede enseñar al cliente cuál es la intención de su lugar, ¿no? O sea, es este basamento que es de todos, es de la familia, y esta parte alta que le pertenece a cada elemento de la familia, hijas, esposa, esposo, ¿no? O de pronto, este es otro pequeño proyecto que nos piden, son unas pequeñas cabañas en Bernal, y también otra vez empezar a entender que el suelo mismo, o sea, ¿cómo entender? Estos cuates nos pedían una cabaña que no pareciera cabaña, lo cual se me hacía absurdo, pero les dije, les podemos proponer, pues sí, sí algo más nuevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en vez de ser muros hacemos que el piso se exceda, se crezca y sobre de él simplemente se sustente un techo, ¿no? Entonces les presentamos esta como maquetita, les gustó muchísimo, nos lo aprobaron, ellos se dedican a hacer harina, tienen bueno, trabajan, son gente de una marca de tortillas, entonces estas están en proceso, ahorita se está haciendo las plantas industriales y posterior se van a hacer estas cabañitas, pero aquí lo interesante es que la misma maqueta nos permite proponer cosas, nos permite entender de diferente manera los proyectos, ¿no? Esta es una maquetita del proyecto que estamos haciendo para nuestras nuevas oficinas. Están en una antigua imprenta. Entonces, entender el corte, entender cómo está trabajando constructivamente y cómo estamos proponiendo sobre la preexistencia, cómo habla de dos materiales, ¿no? En este caso, la madera y el elemento gris que en la realidad es todos los muros preexistentes de barro, ¿no? O de pronto, como estos son 100 proyectos para Trooper, a veces para nosotros es muy importante que la maqueta hable de forma, no hable de material. Entonces, lo hacemos monocromática, la pintamos de un color y así hacemos que el cliente entienda cuáles son las piezas constructivamente importantes o qué es la propuesta importante, ¿no? Que muchas veces es el material, muchas veces es la forma, muchas veces, o sea, depende para qué es la maqueta, es la decisión que tomamos, ¿no? Y la otra que les decía yo que manejamos muchísimo, bueno, que para mí es como mi segundo vocabulario, es dibujar. Eh, no creo que yo tenga una mejor manera de poder expresarle a alguien cómo deseo algo si no es dibujándolo. Creo que es un lenguaje que los arquitectos lo dominamos de alguna forma. Con esto no quiero decir, porque todo el mundo, hay un mal entendimiento entre en el dibujar bien o el dibujar mal o el cómo se dibuja. Yo creo que todos los arquitectos sabemos dibujar. Simplemente no queremos expresarnos. ¿Por qué? Porque o no nos gusta lo que vemos, lo cual no tiene nada que ver con la mano, ni tiene nada que ver con el papel, tiene mucho que ver con si tenemos claro en la cabeza lo que queremos expresar. Entonces tenemos mucho más tiempo para poder investigar dentro de nosotros, para poderlo pasar a la hoja, ¿no? Entonces, para mí el croquis es eso, es la primera palabra
que puedo expresarle a alguien. Muchas veces trabajamos, a mí me gusta, vaya, vengo de una generación medio ambigua, en donde ni soy totalmente del render, ni soy totalmente del croquis, ni soy totalmente el AutoCAD. O sea, un amigo mío, Axel Arañó, dice que tenemos el AutoCAD 1 en la mano, ¿no? Aquí. Entonces, ¿para qué buscar tantas cosas si lo tenemos en la mano? Entonces, lo que hacemos es, o lo que hago yo es una serie de intenciones que se van desmenuzando en conjunto de la maqueta, en conjunto del dibujo, y todos estos dibujos se los voy pasando a mi equipo de trabajo, y al igual que yo, tienen intenciones ellos también. Entonces, se juntan esas intenciones, de alguna manera se ensamblan, y ya hay muchas cabezas pensando el mismo proyecto, ¿no? Creo que el dibujo es una manera que nos permite desde abordar los proyectos de una manera muy sutil y muy a grosso modo. Un esquema puede ser simplemente unos brochazos, unas manchas, y eso nos permite ir determinando. O sea, este es un croquis inicial de lo que hoy día ya se está cocinando para construir en Tulum, pero me acuerdo que es el primer croquis que le enseño al cliente, ¿no? Y lo que me gusta mucho es que posiblemente no me entienden nada, pero posiblemente, más que entenderme, lo sienten. O sea, sienten si les vibra o no les vibra el proyecto al final del día, ¿no? Y vamos tejiéndolo de la mano y se van emocionando, creo, igual que yo. A veces los mismos dibujos me permiten estudiar los proyectos con la luz, cómo entra, si puede entrar así, si no puede entrar así. Poco a poco eso va dándole forma al espacio. Hace poquito ponía una frase que decía que lo poético es lo difícil, y después hay que construir muros alrededor, ¿no? Eh, lo mismo me pasa mucho con los dibujos, ¿no? Creo que primero están ahí las ideas rondando, empujando, y después de mucho dibujar se suman los modelos, y de esos modelos se suman los renders y todo esto. A todo esto, siempre, si algo yo conservo de los procesos que veía yo o que trabajaba junto con Mauricio Rocha, era siempre tener referencias, pero referencias de lo que queremos que el proyecto exprese, o de lo que queremos que el proyecto brinde, o de las intenciones que queremos que se sientan en el proyecto. Y yo creo que los referentes más importantes para un arquitecto muchas veces es el arte. Eh, Nosotros en la oficina tenemos unos muros como este que tengo aquí atrás, donde de repente pinchamos algunas imágenes o tenemos algunas referencias. Pues me gusta entender que a veces hasta no tiene, más bien, no tiene nada que ver con arquitectura, ¿no? Es un texto, o es una escultura, o es una pintura. Creo que esas cosas nos van determinando y empujando a que empecemos a percibir el alma del proyecto, más que la forma del proyecto. Creo que la forma es lo último que trabajamos, y sí tratamos que coincida con toda esta serie de intenciones. Entonces, para no ir tan lejos, aquí en el centro de la imagen tenemos una imagen que para mí es como muy importante para una serie de museos que hicimos hoy, ahora, que era simplemente pensar en que había una pieza de la cual tú sacas un corazón de tierra y lo pones en otro lugar y te queda el vacío en el otro. O sea, es la presencia te hace la ausencia, ¿no? Entonces hicimos un museo, es un par de museos, que es el Museo del Mamut y el Museo de la Pirotecnia, uno frente al otro, y la pirotecnia es el vacío, y el Museo del Mamut es la presencia, ¿no? Entonces, todas estas cosas las vamos trabajando y lo vamos entendiendo de una forma como de arquetipo, diría yo. La formación del arquitecto, me gusta entender esta imagen, esta es la imagen del arquitecto que a mí me gusta, aunque no, sin entender la teoría de Le Corbusier y todo lo duro que pudo llegar a ser la arquitectura moderna, pero sí, si nos vamos a la imagen, a la fotografía, me gusta mucho que pues, tiene sus piedras arriba deteniendo hojas, tiene una pluma, o sea, para mí este es el arquitecto que todos los días trabaja, ¿no? Que todos los días dibuja, que está cómodo, se pone una bata incluso, ¿no? Para poder trabajar. Ese es el arquitecto que a mí me gusta entender como en la cotidianidad. La moraleja de esto es que el arquitecto es un traductor de experiencias, ¿no? De experiencias y curiosidades, vamos a respuestas y soluciones arquitectónicas. Los proyectos que les decía ahorita, estos son los últimos 4 proyectos que terminamos, las obras. Esta obra duró
siglos. O sea, es una obra que afortunadamente es de un buen cliente, es de alguien que nos tuvo la confianza, pero duró cerca de 3 años la obra. ¿Por qué duró tanto la obra? Era un cliente que creía tanto, que cree tanto en su idea, que cree tanto en este proyecto, que no permitió que nadie pusiera un solo peso externo a él. Entonces, con sus esfuerzos, con todo, él construyó. Y ese es un aprendizaje para mí de vida. O sea, es alguien que cree en algo, no lo puede soltar hasta que lo consigue. Eh, Creyó tanto en nuestro proyecto que la verdad es que le guardo muchísimo cariño a este proyecto, porque casi ladrillo a ladrillo, madera tras madera, piedra tras piedra, fue una decisión en común. Es una colaboración completa entre cliente y arquitecto. Y a mí eso es de las pocas veces que lo he logrado. O sea, es una sinergia en donde eres cómplice de lo que el mismo cliente quiere. El cliente, en este caso, un joven amigo, ahora muy amigo mío, José Luis Martínez de Morelos, perdón, de León, me pide, terminando una conferencia, que hiciera yo una colaboración con él para su familia. Conozco a su papá, le presentamos el proyecto, se volvió el proyecto de la familia y literal fue una lucha constante estos años para poder terminar el edificio tal cual lo concebimos. Entonces, otro aprendizaje que me gusta de este edificio es que es de los primeros edificios que cuando se termina ya lleva tiempo. O sea, no es un edificio relativamente nuevo. Y creo que eso es una prueba más para los edificios que al final del día no podemos ver los nuevos nunca, ¿no? Es el edificio que va y se va adaptando y va creciendo y los hacemos para dentro de 20 o 40 años o 60 o 100. No los hacemos para las fotos de ninguna plataforma, de ninguna revista, ¿no? O sea, afortunadamente podemos hoy día contar con la publicidad para podernos ayudar a tener más trabajo, pero creo que el fin máximo de la arquitectura es este espacio y quién lo habita, ¿no? En este caso, unos departamentos me habían pedido una torre de 12 departamentos, perdón, de 16 departamentos, y la cual decidimos nosotros que teníamos que segregar o separar, ¿no? Para poder generar 4 pequeñas torres que se integraran por el vacío, que son las circulaciones que vemos aquí. Parte importante era entender qué es lo que estaba pasando en esta parte en León. En León, en esta parte estaba esta como eh, serie de desarrollos muy chilangos, muy malos, pues, o sea, en donde se hacen tapetes de casas y no tienen ninguna personalidad, por eso alguien la pinta de azul, o sea, y por otro lado, con un micro espacio, ¿no? Entonces, nuestro compromiso fue que nos íbamos a gastar el mismo dinero prácticamente de ese modelo de casa por departamento en este ejercicio. Entonces, tuvimos que recortar al máximo el presupuesto, con lo cual, por eso el edificio mismo habla de ello, ¿no? O sea, no pusimos ninguna cosa que no se necesitara. Decidimos que la estructura misma del edificio fuera la que le diera la forma. Son estas 4 torres, en donde se le dio un revestimiento. El block que se usó fue el block más barato que tiene Nova Ceramic, no por esto malo, es muy bueno, pero es un block hueco al final del día. Entonces, el block hueco trae dos cosas, digamos, un pro y un contra muy grande, ¿no? El pro es que te está permitiendo ocultar todos los elementos de refuerzo vertical, y el contra es que tiene una reverberancia mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que como está hueco, se escucha demasiada reverberancia dentro de los espacios. ¿Cómo matar esa reverberancia y cómo forjar un espacio que ahora, esa es otra de las curiosidades que a nosotros ha venido durante el tiempo? La acústica de los proyectos es muy importante para nosotros. Entonces, ¿cómo mato el sonido y hago que simplemente se escuche la gente que queríamos que se escuchara, que es la gente que vecino contra vecino que platicara, ¿no? Queríamos promover una especie de vecindad entre ellos. Entonces, por eso es que tiene estos pasillos con estos plafones de madera para poder matar el sonido que te creaba la reverberancia en los muros. Por otro lado, teníamos que sellar el block de alguna forma, porque este block no viene sellado, se tiene que hidrofugar, y lo que decidimos fue hacerle un baño de tierra, no pintarlo, sino generar una especie de tierra orgánica, de pintura orgánica con la misma tierra del sitio y con unos selladores, tal forma que pudiéramos darle un acabado al edificio que no necesitara
estarlo pintando y pintando y pintando constantemente. Y por otro lado, que fuera orgánico, lo más orgánico que pudiéramos. Dejamos aparente las losas simplemente para acentuar el sistema estructural, y generamos esto, que para nosotros fue un edificio sin pretensiones. O sea, este es un edificio que para mí habla mucho de la oficina y de mi entender como arquitecto. No pretendemos cambiar el mundo con la arquitectura, o sea, pretendemos dar respuestas, pretendemos dar la respuesta adecuada al sitio adecuado, de la manera más correcta que entendemos, atinándole o trabajando en conjunto con el cliente para que cueste lo menos posible y poder lograr el propósito, ¿no? Insisto, para mí es un gran, un acierto este edificio, sin gran pretensión. Es un edificio muy presente, que guarda sus distancias, que le da privacidad, que no habla de muros de 15 centímetros, sino que ¿qué hacemos? Damos la vuelta a los muros y en esos muros guardamos las bajadas de agua para poder dar ductos y poder generar una mayor presencia del vano para que se sienta fuerte el edificio. O sea, queríamos que este entender de la vivienda colectiva no fuera débil, sino que fuera lo contrario, ¿no? Eh, Insisto, este es el resultado. La vegetación misma pues es una vegetación muy sencilla. Al final utilizamos lavandas, jazmines, algunas aralias y unas paletas muy básicas que sabíamos que podían funcionar en el lugar y que están en este momento nutridas como se ven porque pasó el tiempo. O sea, porque tampoco había un gran presupuesto para la vegetación. Sin embargo, nos ayudó a que en las fotografías que ahorita vemos y esperemos suceda, se lo siga comiendo esta especie pues de naturaleza al final del día, ¿no? Por eso se ven estos cambios en la pintura, ¿no? Porque es tierra, no es pintura. Sin embargo, logramos la calidez que queríamos. Los plafones en el interior son de madera, ahorita los vamos a ver. Ahí vemos las salas comedor, tienen plafones de madera. Esto es una vil, vigueta y bovedilla, y lo que hicimos fue en las salas comedor meterles unos plafones de madera por motivos de reverencia y por motivos de decir, bueno, si esta madera no la puedo meter de duela en el piso, la voy a poner en el plafón con un lambrín mucho más esbelto para poder economizar, pero darle la calidez que quiero al espacio, ¿no? Por eso es que levantamos el plafón a la madera al plafón, y en el piso pusimos otros materiales, ¿no? Igual que en los pasillos pusimos unos polines de pino tratado con simplemente aceite de linaza y matarles el bicho para que no genere la polilla, y entre ellos metimos la iluminación, ¿no? Un edificio demasiado sencillo, diría yo. Sin embargo, para nosotros, con un gran ejercicio mental de algunas cosas, se enclava en un ambiente en donde hoy día se está desarrollando, pero todavía tienes este dejo de la nada, ¿no? Que nos gustaba mucho entenderlo. Y que en donde tienes estas relaciones de cómo el departamento se apropia de pronto de los pasillos mismos y hace que crezcan los espacios, ¿no? Aquí se ven, son muebles muy sencillos, son muebles de madera de pino, con este lambrín como plafón de pino, y lo demás pues fue materiales. Lo de afuera es una piedra porosa de recinto en los pasillos para que acompañado de la madera y de la tierra absorban el sonido, pero en el interior no teníamos para otro acabado mucho más fuerte, entonces se optó por un porcelánico, pero cumplidor, ¿no? Que estuviera dentro de la expectativa. Por fuera hicimos estos prefabricados de concreto para poder darle como una especie de adoquines a los espacios. Y aquí se está pretendiendo un solario, que es simplemente poner estas vegetaciones que van a crecer con el tiempo, ¿no? Creo yo que es un edificio bastante digno, es un edificio que tiene sorpresas en su recorrido, que crea esta vida vecinal, y que por fuera no pretende, ¿no? Es un edificio limpio, estructurado, con una clara lectura y que cumple con las expectativas tanto del cliente como del arquitecto. Ahí se ve hacia dónde va a empezar a desarrollar ya esto. Y para mí esta foto resume mucho lo que buscábamos, ¿no? Este lenguaje de la no debilidad, o sea, de una fortaleza de vivienda, ¿no? Con una claridad estructural. Ahí se ven muchos detalles que manejamos, un ángulo de acero que dejamos que con el tiempo escurriera el óxido, ya y ahora sí ya está oxidado completo. Son de las cosas que
nos gusta entender cómo se casan los materiales, ¿no? Y en este caso, el cliente creyó afortunadamente en cada uno de esos detalles y los generó y los hizo, ¿no? Cómo tejemos la estructura, contamos block por block, o sea, queremos que todo case como debe de ser. Y con estos detalles en donde entendemos que la vegetación queremos que se meta y que de alguna manera se apropie, ¿no? Aquí son un poco los planos, puedes contestar esta llamada, son los planos del proyecto. Aquí es donde les digo que se separan las viviendas, ¿no? Separan los departamentos. Aquí entender que la modulación perfecta del edificio es lo que nos dio economía también, entender dónde está la estructura. Es una planta muy, muy sencilla, ¿no? Hasta el despiece de la azotea era entender que cada pieza cuenta, ¿no? Entonces tratar de no gastar en absolutamente ningún material extra, ¿no? Cancelerías tipo, entender los remetimientos según las orientaciones. Paso a este segundo proyecto. Esta casita está en Querétaro, está en Juriquilla. Juriquilla está al norte de Querétaro. Hemos tenido bastante trabajo en el Bajío. Este edificio que puse ahorita estaba en León, pero esto está en Querétaro. ¿Por qué tenemos de repente más trabajo allá? Porque tengo un socio en el Bajío, entonces de repente, y amistades, ¿no? Entonces, esta casa, nosotros casi no aceptamos hacer casas habitación. Creemos que hay muchos arquitectos mucho mejores que nosotros para hacer casas, pero existía esta oportunidad. Me gusta hacer las casas, pero creo que de repente estoy tan metido en solucionar otro tipo de programas que la casa la termino o por no disfrutar o sufrirla más, pero creo que ahorita nos hemos estado dando estos como lujos y creo que han valido la pena. Esta es la Casa Rivera, como les decía hace rato, esta casa está en Juriquilla y aquí el cliente nos solicitó una casa para renta. O sea, él compró una casita en la misma calle donde vivía y nos dijo, oye, necesito una casa que podamos, o sea, voy a comprar una casa que está, la voy a remodelar y la quiero rentar. Le dijimos que sí, le hacíamos el trabajo, sin embargo, la casa estaba muy dañada estructuralmente y las adecuaciones que él quería hacer no las iba a tolerar la estructura que ya existía. Y le dijimos que nos dejara hacerle una propuesta de algo nuevo que costara relativamente lo mismo. Obviamente iba a ser más cara porque tenemos que tirarla a otro, pero con una economía bastante sencilla. Y nos dijo que sí. Le propusimos esta casa y le gustó tanto que dijo, yo me voy a vivir esta casa y voy a rentar en donde vivo. Entonces, en ese momento se convirtió para nosotros en un proyecto con mucho más cariño y mucho más corazón, porque ahora sí, o sea, si algo me gusta de trabajar arquitectura es que tenga un destinatario, ¿no? Que no esté yo suponiendo aquí para quién va a ser. Entonces, me dijo, yo me voy sobre de esa casa y empezamos a ver ahora sí la consolidación de su familia en esta casa. Entonces, de ahí viene esto que les decía yo, que esto es como la casa que yo veo como la imagen de una familia, es un árbol, que es un basamento fuerte, con una serie de individualidades, que son las personas de la casa. Conceptualmente es eso, no trabajamos con conceptos de formas ni de nada por el estilo, más bien queremos entender bien qué nos están pidiendo para poderle dar una fuerza a lo que nos están dando, que eso podría llamarse un proyecto conceptual, ¿no? En este caso, utilizamos tres materiales, les diría yo. Uno es la tierra, que es el basamento, que es el estuco de tierra, no es un muro de tierra, es un muro de tabique que se estuca con tierra. Y en la parte de arriba utilizamos la cal, entendiendo que esto está en Juriquilla y la historia del lugar, a lo mejor no los cotos, no los desarrollos que lo hacen muy mal, eh, pero creo que hay una historia y que esta historia la tenemos que estar rescatando por lo menos de a poquitos en cada una de nuestras intervenciones. Como bien hace rato lo decían en nuestro currículum, no tenemos mucha obra, o sea, tenemos relativamente poca obra y creo que en cada uno de los ejercicios intentamos que suceda algo que rescate parte de la historia, ¿no? En este caso nos importaba rescatar esta historia de las haciendas de Juriquilla, que eso es por lo que se hizo Juriquilla. Entonces, estos muros antes eran encalados siempre y siempre trabajaban con adobes. Nosotros no pudimos trabajar aquí con adobe por una absurda normativa del condominio, pero decidimos estucar con tierra y poner que aún así fue un lío que nos aceptaran este proyecto, ¿no? Sin embargo, ya cuando
una anécdota muy linda es que el vecino de enfrente, que era nuestro único vecino porque era el final de la calle, decía, yo les firmo, yo soy el único que voy a ver esta casa y me encanta, o sea, la puedo firmar y decirle que no se meta nadie del fraccionamiento, ¿no? Pero bueno, tuvimos que cumplir con las normativas de fraccionamiento. Y otra cosa importante era que las techumbres tuvieran las pendientes que nos requería el lugar. Lo que hicimos simplemente fue jugar con esas techumbres para que pudieran acentuar que son varios volúmenes. Por dentro la casa es muy sencilla, son estos estucos de tierra que ven aquí, quemados con llana, y en algunas otras partes es el yeso con pintura. Lo demás es madera en toda la casa, que era para poder conjuntar estos materiales, ¿no? Para mí era muy importante que se sintiera una casa sencilla, que no una casa como sus vecinas, que son muy pretenciosas, ¿no? Esta casa es muy pequeña, tiene una escala, es una casa de, no llegamos a 300, son 280 metros cuadrados. Eh, Se oye grande, pero en realidad no es tan grande para el sitio donde está. Eh, Sin embargo, me gustaba entenderla como un conjunto de volúmenes que se sustentaban sobre este basamento, entendido que las materialidades fueran muy claras, que se entendía perfectamente qué es de tierra, qué es de cal, en dónde va y que las geometrías fueran muy limpias, ¿no? Así es como llegamos a este pequeño conjunto de pequeños volúmenes, en donde, insisto, esta es la recámara de la niña, de la hija mayor, atrás está la recámara de las otras dos hijas, y esta es la terraza de la mamá que le encanta pintar, entonces le hicimos una especie de patio allá arriba, una terracita, que generara un volumen más, ¿no? Eh, Insisto, los materiales son muy sencillos, son muros de bloque caleado y todos los pisos son de barro, ¿no? Eh, el proyecto de paisaje mismo es muy sencillo, lo trabajamos con una amiga nuestra, María Kalach, que es muy buena para los paisajes de los proyectos. Algunos otros los trabajamos con entorno, con otra oficina mucho más grande, pero depende, digamos, qué es lo que queremos con el paisaje y la sinergia es con los equipos que hacemos. Aquí se ven los materiales, ¿no? La cal, la tierra y la madera. Una casa cálida, nos interesaba que se sintiera, que te invitara a vivir, que se sintiera casa, que su sensación fuera de casa-habitación. Y creo que se logró. Nos gusta mucho diseñar hasta las herrerías, cómo llegan. Cada pieza para nosotros es importante, ¿no? En cada casa, en cada lugar. Es una casa muy sencilla, insisto, es una doble altura, la que guarda la sala comedor con la cocina abierta. Lo demás son recámaras. Esta es la recámara principal que tiene su parte de jardín. Y ahí está el conjunto, ¿no? Arriba la terracita esta para que pintaran y ahora se convirtió como en un desayunador. Esta es la doble altura que se ve. Tenemos unas restricciones que aprovechamos para inundar de vegetación esos lugares, para que se sintiera que la casa estuviera envuelta en jardín, cuando en realidad es un terreno muy pequeño, ¿no? O cómo cruzamos la iluminación también en varios sentidos para que la vista y la sensación del lugar sea hacia grande, ¿no? La paleta de materiales es muy sencilla. Eh, Aquí lo vemos, ahí están los yesos, la tierra y la madera. El estudio. Aquí, por ejemplo, era importante que nos pasara esto, que donde estuviéramos parados lográramos cruzar la vista hacia varios lugares y te hiciera entender que la casa es mucho más compleja de lo que parece. Y rescatando otras cosas, por ejemplo, este es un zaguán, ¿no? Que es esta parte en la que te recibo, ya estás en mi casa, pero todavía no estás dentro, ¿no? Entonces que también creemos que se tienen que ir rescatando poco a poco en estas casas, ¿no? No vemos la puerta de acceso, claramente. Hay algunos detallitos que tenemos en donde nos gusta también trabajar los pasamanos, cómo rematan los muros, que la madera, por ejemplo, aquí no toque el muro que tiene su nivel de no perfección porque es artesanal. Sin embargo, te permite estos encuadres en donde tienes pequeñas piezas hasta en los pasamanos, ¿no? O cómo los materiales también nos van permitiendo tejerlos entre ellos y generar momentos en la misma pieza, ¿no? Como bien decían, el edificio lo genera el trabajador, no los arquitectos, ¿no? Entonces estas son facciones que nos gusta
sea, de alguna manera darle, en este caso sí está pensado, pero el mismo artesano, el mismo albañil es el que genera, ¿no?, estas piezas. La casa es muy sencilla, les decía, es un núcleo público, el servicio en la entrada, donde están los coches, los guardan afuera, un estudio que se puede convertir en una cuarta recámara, la recámara principal, todo siempre tratamos de ponerle patios, o sea, de tratar de que las casas y los espacios estén inundados de luz y de sensaciones que nos hagan sentir que las cosas son más grandes, ¿no? O que el lujo del espacio es mayor. Es muy sencillita la casa. Lo que sí es, otra vez, nos dimos a la tarea de diseñar la albañilería pieza por pieza, dintel por dintel. ¿Para qué? Pues para que obviamente a la hora de ejecutar se pudiera ver, ¿no? Se pudieran ver el dintel, el tabique, todo como debe de ser. Una preparatoria que hicimos hace algún tiempo en Celaya, un poquito lo mismo. Estos son proyectos que para mí han definido mucho nuestro taller. Esta es una escuela, es la segunda escuela que me cae, cuando hicimos hace muchísimos años. Esta escuela de tener 8 años. Y es el segundo proyecto que me toca hacer en la oficina. Y una partitura importante es que la directora me decía, no tengo dinero, necesito terminarla rápido y solamente necesito 3 salones, ¿no? Entonces me dijo, casi ni le pienses. Entonces le dije, déjame hacer con tu presupuesto un plantel, aunque sea pequeño. Y le propusimos esto, o sea, le hice un diseño en donde con las aulas que ella necesitaba, más los servicios que ella no estaba concibiendo, pudiéramos lograr un conjunto de espacios que nos determinaran estos vacíos o estos patios, ¿no? Los jardincitos. ¿Cómo hacer un edificio con poco presupuesto que se sintiera lo mejor posible y más amplio? Era generar vacío, ¿no? Era separar el programa y generar estos pequeños patios en donde se llevara realmente la vida académica de una pequeña preparatoria, ¿no? Los materialidades se resuelven pensando en que no teníamos mucho dinero, entonces ocupamos un blog de Nova Ceramic, pero de Nova Ceramic, cuando existía ahí en Celaya tenían una parte, y ellos generaban este tabique y salía mucho más económico comprarlo ahí. Entonces, lo compramos, y otra que nos gustaba mucho es que daba con el tono de la tierra de Celaya, entonces nos gustó que este solo lo teníamos que hidrofugar, ocultábamos todos los elementos verticales y nos preocupábamos por una losa, esta losa que a su vez te generaba estos pergolados en los patios y de alguna forma bajaba la temperatura, porque en Celaya tienen unas temperaturas de pronto bastante vertiginosas, en las noches hace frío, pero en la tarde hace un calor muy fuerte y seco. Entonces teníamos que bajar los grados centígrados para que los chavos no solo estuvieran dentro de sus aulas, sino que salieran a estos pequeños jardines. Claramente, pues no teníamos mucho dinero, entonces hasta el paisaje lo trabajamos con lo poquito que teníamos. Tonatiu Martínez, en este caso, que trabajó conmigo este proyecto de paisaje, estas son piezas de la cantera que salen cuando detonan la pieza y casi las regalan. Entonces con esas hicimos bancas, generamos estos pergolados o estas pérgolas de concreto prefabricado para que la vegetación se trepara en ellas y hoy día guardara ya el clima, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de ser un edificio tan compacto, tan chiquito, la verdad es que nos ha dado muchísimas cosas. Este proyecto lo expusimos para el INIFED, como hace rato lo dijeron, y gracias a este me dieron una escuela mucho más grande y luego la otra escuela me dio otra escuela. O sea, yo creo que este proyecto le debo muchísimas cosas en la oficina y nos ha dejado viajar en muchas partes del mundo y entenderlo. En Colombia lo presentamos y también era como parte de su entender, que aparte ellos, obviamente por Salmona y por Bogotá, pues entienden muy bien el blog, ¿no? Pero generábamos esta vida, que es la que me interesa, estos espacios que nadie te pide, ¿no? Que no es ni el aula, no es ni el pasillo, sino es un espacio donde pueden estar los estudiantes. Es esto, realmente este proyecto me gustaba entenderlo como los vacíos que rodean las aulas, no unas aulas que tienen algunas otras cosas, ¿no? Muy sencillo, lo hicimos de una manera muy económica. Las losas son unas losas se le llama tubulares porque ni siquiera las vigas son macizas, no son tubulares, están huecas. Con esto, las traves lo que hacían era rigidizar el sistema para que la cimentación fuera todavía más sencilla. Entonces, tampoco es que estas traves estén de adorno, están rigidizando todo el sistema, ¿no? Resultado, creo que quedó muy contenta esta directora.
afortunadamente en ese momento, y nos dieron otras 4 escuelas, ¿no? El paisaje del lugar era nada, ¿no? O sea, pero me gustaba que contara con que tienes allá atrás, teníamos atrás una parte de CFE en donde estaban unos perfiles industriales que nos interesaban, que se metieran también en el edificio muy horizontalmente. Entonces, al final del día creo que es un edificio muy pequeño, y lo ven, ¿no? En donde se cruzan los espacios para poder generar el programa de la escuela y los servicios, ¿no? Eh, las azoteas las llenamos de gravillas también para poder guardar o sea, para que no fueran tan calurosos. Y aquí se ve lo sencillo que es el edificio, ¿no? O sea, lo hicimos con 2 canceles tipo, el block está a su máximo esplendor de altura en ese sistema y las losas están a su mínimo, ¿no? Entonces, digamos que ahí se ven las vigas tubulares del sistema. Entonces, digamos que meta cumplida aquí. Yo creo que este edificio me sigue dando clases, ¿no? Otro edificio que después de los últimos que me da este colegio es este edificio que es una escuela primaria, en donde la primera orden que me dio la directora es que le alcanzara otra vez el presupuesto, pero que ya se había gastado una lana, entonces nosotros mandamos prefabricar la mayor parte del edificio. Y aquí lo interesante es que es el primer edificio que yo diseño en donde me doy a la tarea de diseñar el sistema estructural junto con mi ingeniero. Lo cual fue una locura porque me gusta mucho decirlo porque aquí es donde realmente yo creo que me gradué, ¿no? Porque cada trave, cada pieza, me gustaba, o sea, entender por qué estaba trabajando y cómo estaba trabajando para ver si podía eliminar algunas o no, entender esta taracia, ¿no? Esta envolvente de concreto. Y muy importante, ellos venían de una escuela como la que vemos aquí a la derecha y llegaban a una escuela que tenía ya otras partituras y por lo cuales nos habían contratado, ¿no? Pero veníamos demoliendo esto, ya se demolió por completo, íbamos reemplazando edificios, ¿no? Importante entender estos espacios realmente para la educación, ¿no? Los niños necesitan estos espacios, no necesitan más aulas, necesitan más espacios. Y hoy más que nunca necesitan entender que las escuelas no son aulas, son jardines, son patios, son lugares en donde los estudiantes se encuentren, en donde los estudiantes trabajen, en donde los estudiantes hagan cosas, no nada más es un salón en donde alguien dicte algo, ¿no? Ese es mi punto de vista y no quiero que se entienda mal, pero ese es lo que creo que nos hace falta en las escuelas. Finalmente, creo que el resultado de este colegio fue un edificio muy educado otra vez en cuanto a cada elemento está trabajando, cada fachada trabaja. Otra vez aquí se ve de que es increíble, pero esta arquitectura en costo le venía saliendo prácticamente igual que esto a la escuela, ¿no? O sea, nunca entendí cómo es que se gastaban tanto dinero haciendo unas aulas con esto y cuando podían prefabricar y hacer otro tipo de arquitectura mucho más honesta, ¿no? Mucho más eh, pues, digna para la educación. Porque si se fijan, el mayor lujo que pueden dar estos edificios son estas plantas bajas libres, estos espacios entre aula y aula, estos balcones ajardinados, o sea, un orden muy completo. En este entonces, mi cabeza estaba muy concentrada en un orden, era muy rígido, sigo siendo tal vez muy geométrico, pero creo que aquí la geometría me lograba economizar, la respuesta que la geometría me daba era economía. Entonces, me permitía seguir investigando acerca de eso. Esta fue nuestra primera escuela primaria y de ahí para el Real nos han pedido varias cosas más, ¿no? Pero siempre, como que siempre he pensado que el esqueleto del edificio es prácticamente todo, ¿no? Y una vez terminado el esqueleto, pues prácticamente le ponemos vegetación y se acabó. Aquí está el conjunto, como se tiene ya finalmente. Entonces, serie de elementos que rigen, que son los elementos aulas, que rigen sobre los otros, que son muy orgánicos, que son esta planta vacía, estos pasillos, estas canchas. Todo esto entendido que es con este presupuesto, ¿no? O sea, que también era muy importante para el colegio que no nos saliéramos de presupuestos. Eh, Ahí se ve, prácticamente no hay acabados, o sea, son pisos epóxicos. Los vitroblocks eran importantes para mí, para entender los pasillos, que cada que pasara alguien en el pasillo se sintiera que está con vida el aula y que está con vida el pasillo, ¿no?
está el orden, ¿no? Que les decía yo, todo está modulado, algo que también aprendí muy bien, creo, de la escuela de varios de los arquitectos con los que trabajé, es que al que lo modula, Dios lo ayuda, entonces modulamos aquí todo y nos salió igual fácil de construir. O sea, si se fijan, pues, el block llegaba hasta donde el block de Vitroblock y la madera es el ajuste, o sea, creo que aprendimos bien la lección y logramos estos colegios. Se ven algunas imágenes ya de cómo se lleva la vida ahorita, hoy en día, ahí. Y ahí se ve un poco el conjunto. Aquí es primera etapa, segunda etapa de edificio. Esto sí nos lo dejaron construir en más de... Todos estos edificios que, bueno, no todos, las escuelas, nos dan 6 meses de obra. Entonces, hoy día estamos construyendo cosas para Trooper también en 6 y 7 meses. Y eso es, creo que sin estas escuelas no hubiéramos podido tener la escuela para poder generar obras rápidas y limpias. Creo que aquí aprendí. Estas escuelas me enseñaron a construir, me enseñaron a entender a mis clientes, me enseñaron, o sea, son los primeros 5 años de mi entender como arquitecto eh, ya independiente. Y creo que pues, afortunadamente llegaron a medio buen puerto, ¿no? En la estructura aquí se ve que es lo más importante o fue de las cosas más importantes que diseñar en este edificio. Queríamos que fuera una escuela que no se sintiera pesada, porque por su normativa y por su especie de edificio, la normativa te pide elementos de mayor cálculo. Entonces queríamos que se fueran disminuyendo, que fueran bajando en algunos sentidos y que se sintiera como muy ligero en otros, ¿no? Entonces, no, la verdad es que este fue un edificio que me ayudó mucho a entender, o sea, es otro de los edificios que me tocó dibujar a mí en su mayoría y eso también me ayudó también a mí a entenderme hoy día. Afortunadamente en la oficina ya somos un equipo grande y pues, tenemos ahí apoyo para todo, pero también me encantó dibujar, o sea, me encanta meterme al detalle, a la tuerca, entender el sistema estructural, cómo está funcionando la trave, cómo se forra, todas estas cosas para mí son como golosinas, ¿no? Es como cómo haces el estudio estereotómico de la pieza, ¿no? Y cómo está funcionando en virtud del espacio que te piden. Y finalmente, pues yo veo la arquitectura como una herramienta de expresión. Este es un resumen en una fotografía de que si cada pieza está en su lugar, no importa de qué calidad sea la pieza, ¿no? Hoy día estamos haciendo proyectos públicos. Nos pidió la SEDATU hacer algunos proyectos que estamos trabajando, museos, escuelas, estamos trabajando algún mirador por ahí, parques. Y lo que les decía, yo creo que todo este gama de proyectos anteriores, digo, aquí solamente pusimos 4 proyectos y ahorita lo que estamos trabajando, pero afortunadamente hemos estado trabajando más. Y estos proyectos industriales que hoy día llegan también a nosotros por un gran cliente que creyó en nosotros, que se llama Trooper, la empresa, y que nos sigue dando proyectos hoy día. Hoy le estamos construyendo un comedor industrial de 2 que estamos diseñando. Estamos construyendo el centro de apoyo educativo, que es totalmente público, es un proyecto de inversión privada para atención pública, que también se nos hace increíble la manera en la que se puede desarrollar algo así. Estamos desarrollando un centro de bienestar para trabajadores. Pues creemos que poco a poco la oficina nos ha ido enseñando y nos ha ido otorgando parámetros de diseño para poder seguir adelante. Y hoy día pues, también nos gusta enseñar estas casi experiencias de obra, ¿no? Ahorita estamos levantando esta última obra en donde pudiendo venir de una obra muy pequeña, de repente ya tenemos una obra en donde el puro movimiento de tierras ya es en sí una obra, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tipo ya pues de entendimiento de cada cosa que nos ha dejado este tiempo de trabajo. Y bueno, pues eso es lo que les teníamos preparados para esta plática. Muchas gracias. No, gracias a ti, Miguel. La verdad que el otro día platicaba yo con Miguel y me decía que lo estaba yo poniendo en desventaja cuando estábamos en el grupo con Armando y con el arquitecto Pardo. La verdad es que no es cierto, ¿no? La verdad es que tienes un trabajo muy interesante, tienes un proceso de trabajo muy interesante y la verdad es que, bueno, te reitero el agradecimiento de que nos hayas citado esta plática. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Como siempre, espero no aburrir más de lo que nuestra arquitectura aburre.
Cuando entran a la oficina les digo, oigan, tanto quieren entrar a una oficina, espero que no se vayan a aburrir y que no vayan a querer ganar premios porque aquí no va a pasar eso, pero nos vamos a divertir. Arquitecto, tenemos unas preguntas. Claro. De Nuria Santiago Por aquí pregunta. hay algunas preguntas, si me hiciera favor la arquitecta Claudia. Sí. Nuria Santiago pregunta, ¿cuál considera sería el mejor modo de que un proyecto exprese? ¿Cuál sería la mejor forma? Pues creo que la honestidad, o sea, a lo mejor hablo muy, muy de golpe, pero si hasta una persona lo voy a reducir así, si una persona es mala, pues tiene que ser mala, ¿no? O sea, tiene que parecer mala, ser villana, ¿no? Y si eres bueno, tienes que ser bueno, tienes que ser un pan, o sea, creo que la honestidad en las obras es lo que permite que el proyecto se exprese de la mejor manera. O sea, si no hay, la arquitectura es muy transparente. O sea, si no hay dinero, se nota que no hay dinero, ¿no? Si hay dinero, se nota que hay dinero. Si hay alguien, o sea, si está peleado el cliente con el arquitecto, se nota que el cliente está peleado con el arquitecto. O sea, creo que la honestidad es lo más grande que puede tener la arquitectura. Y entre más honesta y transparente sea, mucho más potente es, porque deja al descubierto las cosas importantes. O sea, deja al descubierto lo fuerte que puede llegar a ser el espacio, lo interesante que puede llegar a ser, y el cómo se adapta a cada contexto o a cada entorno, ¿no? Creo que la honestidad es para mí lo más importante. O sea, siempre como personas guardamos cosas, ¿no? Guardamos secretos, Nosotros no somos tan honestos como la arquitectura, eso me encantaría decirlo, porque de repente como que hilan mucho al arquitecto con su obra, ¿no? Y yo me encantaría pensar que soy una persona honesta, y sencilla, pero quién sabe, ¿no? O sea, como que yo hago lo que puedo, pero capaz que me sale el diablo y no lo soy, ¿no? Entonces, me gustaría entender que la arquitectura sí tiene esa capacidad de expresarse y de entre más honesta sea, creo que es mucho más fuerte y mucho más contundente. O sea, es la mejor forma de expresar que tiene la arquitectura es ser honesto. Si un muro carga, se tiene que ver que está cargando. Si una trave está sobre ese muro, la trave tiene que verse que está sobre el muro, ¿no? O sea, aparentar es lo peor que puede pasar. O sea, es decir, bueno, en mi entender, es decir, no me gusta una ventana que no sea ventana. No me gusta una cocina que no sea cocina. No me gusta una escuela que... O sea, cuando clientes me dicen, oye, quiero una escuela que no parezca escuela, le digo, vamos empezando mal porque yo hago escuelas que parecen escuelas, ¿no? Entonces, tal vez lo que tú quieres es que tu escuela no se parezca a otras escuelas, ¿no? Eso seguramente va a pasar, pero creo que la honestidad es lo más importante que puede tener la arquitectura y nosotros como personas. O sea, insisto, no soy una joyita, no soy una monedita de oro, pero intento ser lo más honesto que puedo. Ay, muchas gracias. Melanie Martínez le hace la pregunta de cuáles fueron los impedimentos o dificultades de trabajar con estos materiales en sus obras. Y dice que le encantan sus obras y lo natural que se sienten. Muchísimas gracias. Yo creo que el mayor, no impedimento, pero obstáculo o problemática que se te presenta es la mano de obra. O sea, pero no he entendido la mano de obra como un defecto, que ahí creo que también los arquitectos le jugamos como al Dios y no se vale. O sea, es trabajar y aceptar la mano de obra que tenemos. O sea, es decir, si estamos en un lugar en donde el bloquero no es el bloquero de Puebla, pues es el bloquero de acá. Y entonces, tal vez tu decisión es no uses ese bloque, usa otro, ¿no? Creo que si somos lógicos, ahí decía don Carlos Mijares Bracho que los arquitectos necesitaban el sexto sentido. Y el sexto sentido le preguntábamos todos cuál era y decía el sentido común. Y decía, y ese casi nadie lo tiene, ¿no? O sea, es decir, si no le complicas la vida al que lo va a ejecutar, creo que te va a ayudar enormemente, porque primero él sabe mucho más que tú de cómo trabajar esos materiales, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, sí tenemos una arquitectura que de alguna forma le complica la vida muchas veces al artesano, ¿no? O sea, más bien, lo hacemos de oficial, lo pasamos a artesano, porque de alguna manera le decimos que ya no va a haber recubrimiento. Entonces, él venía con esta dinámica de yo hago el muro como puedo porque después van a aplanar y ya no pasó nada, ¿no? Y para nosotros es, no, espérate, aunque te tardes más,
y me salga un poco más caro, pero yo ya no voy a enjarrar, o sea, yo ya no voy a aplanar. Entonces, sí nos ha costado trabajo en dos cabezas principalmente, en el que ejecuta y en el que diseña, porque en la oficina misma también se le complica a veces mucho a la gente entender que tiene que ir tabique por tabique, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, si quieres ser arquitecto es así, o sea, es decir, y si quieres trabajar en este momento de la vida, ¿no? Tienes que contar tabique por tabique, pieza por pieza, o sea, todo tiene que ir uno por uno. Y creo que la forma en la que nosotros nos expresamos es así. Y si nos gusta, o sea, como te lo decía hace rato, hay gente que nos dice que somos, o que a mí me ha dicho que soy más ingeniero que arquitecto, ¿no? Y lo cual creo que muchas veces lo tomo como un incentivo más que como otra cosa, ¿no? Porque creo que cada pieza tiene que estar diseñada desde su estructura, es el esqueleto. Y entonces, exponer el esqueleto es de las mejores cosas. No sé si a la larga vaya a cambiar un poco mi vocabulario, porque solamente el tiempo decidirá si hemos retirado demasiados layers de la arquitectura, ¿no? O sea, es decir, si ya retiraste el aplanado, ya retiraste esto, ya retiraste, o sea, a lo mejor tiene una longevidad diferente, ¿no? Que creo que será una longevidad mucho más orgánica, porque la Tierra reclamará más rápido sus elementos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es, insisto, otra vez un tema de pensamiento, pero sí la principal dificultad que hemos tenido nosotros es cómo volver, o sea, cómo hacer entender a nuestra misma gente que cada pieza se queda como la pensamos. O sea, no tenemos una segunda layer que tape el error, ¿no? En todo caso, nos salíamos con los paisajistas porque les decimos que los errores del arquitecto los tapa el paisaje, ¿no? Lo llenan de vegetación y se acabó. Pero, pero la verdad es que tenemos que estar pensando, ese es el mayor problema, que es una arquitectura de reloj, diría yo, o sea, pieza por pieza, ¿no? Esa es la mayor dificultad y pues, les agradezco que les guste, porque cuando terminaron de hacer la albañilería de Casa Rivera, se les hacía imposible que les dijera que ahora iban a encalar, ¿no? Porque se tardaron tanto y les regañé tanto para que la trave estuviera en su lugar y todo. Y me decían, ¿por qué vamos a encalar? Ya déjalo así. Y les decía, no, no, lo vamos a encalar para que ahora sí trabaje todo y veas cada pieza donde debe de ir, no para que la ocultes. La textura es la que estamos buscando, no la figura. Y como que los ojos se les hacían así y me gustaba mucho que entendieran que la textura habla mucho más de la figura, ¿no? O sea, es decir, es más importante en el contenido que en la silueta de las cosas, ¿no? Alejandro Ballinas menciona que sus obras son muy sobrias y que en lo personal comparte esa forma de ver la arquitectura. Pregunta, ¿cómo aprendiste respecto a esta ideología? Lo decía un poquito hace ratito, básicamente 4 profesores, ¿no? Pero, o sea, y el mayor profesor que es la vida, ¿no? Creo que me gusta mucho leer arquitectura, o sea, insisto, las curiosidades grandes que me dejaron 2 profesores son las que me siguen manteniendo, pero la curiosidad de leer y de leer cada día más profundo, o sea, hace poquito leía otra vez libros de Juhani Pallasmaa y casi lloras, ¿no? Porque los entiendes desde otra silla y ahora sí, como que le das otra connotación. Entonces, de verdad, si alguien es arquitecto y vibra con arquitectura y lee a Juhani Pallasmaa, llora. O sea, porque de verdad tiene un nivel de entendimiento superior. O sea, es brutal. Y luego te avientas a un librito de Peter Zumthor y luego hace poquito escuchaba hablar a Jacques Herzog en una conferencia. Impresionante lo sencillo y lo humilde que puede llegar a ser alguien que tiene esa cantidad de proyectos en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, el mayor aprendizaje es no perder la curiosidad. Y hace poquito escuchaba a Mauricio en una plática a Rocha que decía que el peor momento para un artista es cuando lo reconocen. Y yo creo que al arquitecto le puede pasar lo mismo. O sea, el arquitecto no puede dejar de buscar, ni puede dejar de ponerse problemas enfrente, porque en el momento en el que le dicen que es un fregón haciendo algo, se pierde. O sea, y el arquitecto con mucha mayor facilidad que el artista. O sea, no considero que los arquitectos, a diferencia de mi maestro Rocha, que tanto adoro, o sea, no creo que los arquitectos seamos artistas. Creo que tenemos mucho y jugamos con eso, pero somos gente de oficio. Y como gente de oficio, tenemos que estar mucho más abiertos a otras cosas, ¿no? Tanto a lo técnico como a cumplir, o sea, no por mucho artista se nos va a meter el agua en la ventana, ¿no?
Entonces, creo que ahí el arquitecto de pronto no entiende que debe de ser más que un artista, ¿no? O sea, incluso para artistas, pues ahí están los artistas plásticos, ¿no? Creo que, digo, ahorita vamos a ver una conferencia de Rafa Pardo que para mí es espléndido su trabajo a nivel, o mucho más a nivel plástico. O sea, casi te diría que hace unas obras de arte. Y sin embargo no suelta al arquitecto, ¿no? O sea, es muy difícil, ya lo dirá él, cómo lidia con esos dos lados, ¿no? Porque claramente ya lidió y ya lo dominó, porque yo, o sea, con ver lo que está haciendo nos queda claro que ya logró domar al animal, ¿no? Pero sí creo que es complicado el tema de cómo lidiar con o sea, cómo tener esta ideología. Pues yo te diría que se va aprendiendo y se va leyendo y se va viajando y o sea, el arquitecto al final es una serie de traducciones de cosas que le suceden, de gente que escucha y de abrir las orejotas, ¿no? Porque también si el arquitecto está cerrado de ojos y de oídos, pues no va a escuchar nunca ni al maestro de la obra, que le va a enseñar 1000 cosas, ni al profesor de su vida, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ser es sencillos, humildes y perceptivos, ¿no? Y receptivos. Entonces, creo que la única forma que yo puedo encontrar de decirle a alguien que está estudiando es sean receptivos. O sea, Roma no se hizo en un día, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo hasta el día que nos toque dejar de hacer cosas. Por aquí tenemos el doctor Roberto Lavarrieta, le da sus felicitaciones, le dice que le gusta mucho el énfasis de sus procesos, la modulación y la honestidad. José Luis Ferreira también te felicita, habla a través de la honestidad en la arquitectura y que no hay que aparentar en la arquitectura. Y yo creo un poquito aquí que las obras, así como hablabas de que uno es que la obra no miente, yo veo que, bueno, la obra también es reflejo del arquitecto que las hace, ¿no? Y de lo que nos has enseñado el día de hoy, bueno, que el arquitecto debe tener curiosidad, debe ser honesto, debe tener pasión y no debe tenerle miedo a trabajar, ¿no? Hombre, si le tiene miedo a trabajar, esta no es la profesión. Entonces, yo veo todo eso en ti, la verdad que muy emocionada con la plática, con todo lo que nos has compartido. Tenemos otras dos preguntas. Dice el arquitecto Víctor Vidal que excelente propuesta de arquitectura, sencilla pero connotable. Se puede identificar como arquitectura natural y es esta arquitectura honesta. Pues yo creo que, o sea, que mi respuesta creo que sería lógica. Yo creo que sí es honesta. O sea, insisto, o sea, he intentado, la palabra intentar tal vez esté mal expresada porque mucha gente dice que no hay que intentar, sino que hay que hacer. Pero la verdad es que yo lo he intentado. O sea, no sé si lo he logrado. O sea, llevamos muy poco tiempo trabajando. Tenemos 10 años, vamos a cumplir 10 años de oficina apenas, el año que viene. Y pues te puedo decir que sigo improvisando, ¿no? O sea, yo lo que sí intento es ser 100% honesto yo con que lo que te enseño ahorita, ese es lo que yo quería hacer. O sea, soy a lo mejor bastante necio para eso y me han de odiar en muchos lugares, pero lo que está ahí es lo que quería yo hacer. O sea, vaya, si alguien me dice, oye, no va por ahí, hago inercia con el cliente o con quien lo tenga que hacer para lograr el resultado, pero sí, difícilmente te diría yo que no, que alguna obra, o sea, no soy el arquitecto que dice, no, ese hijo no es mío. Al contrario, te digo, sí, está chueco y pues ni modo, es mío, ¿no? Porque creo que de verdad, insisto, la honestidad de la arquitectura es lo principal que debe de tener. Y nosotros, te decía, no te guíes tanto, porque caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, pues yo intento ser lo más honesto posible con mi trabajo y en general, con las personas. Y espero que la arquitectura lo transmita un poco. Pero sí, también, igual que esa arquitectura, tal vez el único rasgo que puede llegar a tener, no tan honesto, pero me gustaría decirlo para ser completamente honesto, es que muchas veces es mucho más complicada hacer esta arquitectura que una arquitectura más comercial. Entonces, no te puedo hablar que sea la arquitectura más sencilla. Es una arquitectura honesta y tectónicamente muy pensada. Entonces, tal vez ese sesgo
me gustaría dejarlo claro, porque tampoco quiero decir que lo que hice fue lo más fácil del mundo. A lo mejor para otras personas sí, para mí no mucho. Entonces, me gustaría ser honesto con eso, porque luego lo confundimos, la honestidad y la sencillez, con simplicidad o facilidad, ¿no? Y creo que es todo lo contrario. O sea, entre más sencillo y más honesta sea, es más compleja y mucho más, mucho más profunda de pensamiento, diría yo. Eso espero. Digo yo, ojalá que los años venideros, o sea, yo espero, Dios mediante, los 2 siguientes años van a ver una obra de la oficina que creo yo consolida muchas cosas de pensamiento, y Dios mediante vamos a tener oportunidad de verla y vivirla juntos, ¿no? Porque hasta ahorita nada más la pensé y ahí van trabajándola, pero ya la podremos visitar y ver, y espero que sea reflejo de esta manera de entender y de expresarme, ¿no? Gracias. La maestra Erika Benítez te felicita, dice que es una excelente charla y te pregunta qué consideras te falta por aprender. Uy, muchísimo. Mucho. O sea, yo creo que de las principales cosas que hoy día estoy aprendiendo a golpes es entender que nos falta, curiosamente creo que nos falta abrir más sentidos a la arquitectura. O sea, creo que hemos estado, o sea, no sé si sea por inercia, pero las primeras cosas que abrimos son los ojos a la arquitectura, pero creo que el oído, el olfato, el cuerpo, o sea, muchas otras ventanas de conocimiento, nos hace falta abrirlas, y creo que leyendo en todos los lenguajes, o sea, leyendo desde libros hasta leyendo arquitectura misma. Y la otra que yo creo que me falta aprender es hacer mucho más, arriesgarme más, diría yo. O sea, hay veces que me arriesgo poco. O sea, parece que no. Por eso creo que nuestra arquitectura muchas veces, justo en mi intento por no gritar, no se arriesga en unas cosas, ¿no? Aunque es muy arriesgada en cuanto o sea, soy muy arriesgado a que me digan todos aburrido, ¿no? Entonces sí me arriesgo, pero creo que nos falta correr un poco más de riesgo, pero por aprender creo que me falta muchísimo. Y obviamente mi oficina es muy joven, o sea, yo no tanto ya, pero mi oficina es muy joven, y creo que nos hace falta aprender muchísimo, y aprender de gente que digo, que todos los días podemos ver y escuchar, y, o sea, aprender de ustedes, aprender de los alumnos, aprender de todo el mundo, yo que te diría que ser lo suficientemente humilde para aceptar que tenemos que aprender de todo el mundo. Bueno, pues hay más felicitaciones. El maestro Pérez Romero lo felicita por su lenguaje fácil, directo, sincero, el trabajo y el oficio que demuestras, que es un ejemplo excelente para nuestros estudiantes. Y aquí hay una pregunta respecto a eso. ¿Cuál es el consejo o mensaje que podrías darle a nosotros como estudiantes? Pues yo, o sea, bueno, dice aquí que, bueno, a ver si entendí. Un consejo, es que le creo que lo de abajo, ¿no? De elementos artificiales, pero estás en la de arriba, ¿va? Ajá, no, me salté un poco porque vi que se... Ya, no, yo diría, ¿cómo promover una arquitectura real, siendo reales? O Okay. sea, es decir, no promuevan cosas que no, o sea, es que no quiero, hace poquito tuve una plática tuve la oportunidad de tener una plática con una universidad en Brasil, y me decían que no podía yo decirle de golpe a los chavos que no van a cambiar el mundo, porque les decía, a ver, chavos, abran los ojos, ustedes solos no van a cambiar el mundo. Pero me refería yo a que no uno a uno va a cambiar el mundo. Todos en conjunto pueden cambiar el mundo, pero ¿a qué voy con esto? Es a que la arquitectura es callada, pero en conjunto puede mover el planeta entero. O sea, si tú detonas la arquitectura adecuada, por más callada que sea, va a ser un cambio contundente. Si tú gritas con una sola obra, no vas a cambiar nada. Hace poco alguien decía una frase súper linda que decía, si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Yo confío ciegamente en eso, y yo creo que lo que tenemos que hacer es justo esto que estamos haciendo ahorita. Abrir espacios para compartir lo poco o mucho que pueda contribuir cualquier persona,
Y yo te diría, no es que promovamos una arquitectura silenciosa, es promover una arquitectura honesta que se puede hacer, que se puede construir, que mañana vas a tener a la mano. O sea, a todos nos va a caer una escuela, una casa, o sea, no a todos nos va a caer el aeropuerto, no a todos nos va a caer el Guggenheim, no a todos nos va a caer, o sea, por fortuna o no por fortuna, pero sí vamos a hacer el macro de arquitectos. Prefiero que haya 1000 arquitectos haciendo 1000 casas increíbles a que haya 2 haciendo 2 aeropuertos que van a cambiar el universo, ¿no? O sea, creo que en medida de que seamos honestos con nosotros mismos y pensemos que para poder mover esto tenemos que mover una masa completa, entonces entenderemos que hacer una barda bien y poner una puerta en su lugar es lo más importante que puede hacer un arquitecto en vez de estar pensando en cómo alimentar su ego y crecer y decir que es el mejor museo que le han hecho en su vida, ¿no? Posiblemente no te toque hacer ningún museo. O posiblemente como a mí, que pensé que jamás iba a llegar y nos llegaron 2, ¿no? O sea, es decir, pero de una escala chiquitita. O sea, yo creo que ahí cómo poder promover es emocionarte. O sea, una de las frases más bonitas que tenía Álvaro Alto, decía que el arquitecto tenía la capacidad de convertir un simple ladrillo de barro en un ladrillo de oro, ¿no? Es decir, si tú pones el ladrillo en el sitio adecuado, puedes cambiar lo que quieras. Entonces, ¿cómo promover eso? Pues no entendería qué otra belleza puede tener que me des la oportunidad de hacer tu baño o de hacer tu cocina. O sea, cada cliente para nosotros son importantísimos. Entonces, el que cada reto que te llega lo tomes de una manera muy profesional, creo que esa es la mejor forma en la que puedes tú darle gracias al oficio y darle gracias a que somos pues los pocos o muchos que tenemos la fortuna de vivir de lo que más nos gusta. Yo no sé si todos aquí en la mesa o todos en la pantalla, pero si están escuchando a un chamaco aburrido a las 6:46 de la tarde, en vez de estar haciendo otra cosa, quiere decir que viven de esto y que la arquitectura es su vida. Entonces, yo no puedo decirle a nadie, o sea, qué promover, esta es la mejor experiencia de su vida. O sea, para mí poner una barda es la mejor experiencia de mañana, ¿no? Y ver la varilla mañana pelona es la siguiente mejor experiencia. Y le quiero tomar 20 fotos a la varilla, ¿no? Y 20 fotos a la coladera. O sea, es más fuerte que nosotros, ¿no? Entonces, promover es promover y yo creo que apasionarnos de lo que hacemos y ver, y la otra es contagiar, ¿no? O sea, si me gusta dibujar, créeme que me encanta dar croquis, clases de dibujo y todo, porque veo que la gente se emociona y que les gusta y que regresan a donde deben de estar y de donde no se deben de ir, ¿no? De la génesis de los proyectos. Said te pregunta con respecto a la Casa Rivera, ¿cómo pudiste lidiar o enfrentarte al entorno o contexto para desarrollar una arquitectura totalmente diferente a la comunidad? Fíjate que ahí hay dos cosas. Una, siendo un necio de lo peor, y la otra es, creo que entendiendo a la comunidad. O sea, en vez de pelearte con tu enemigo, únetele. O sea, yo lo que hacía ahí era, a ver, aunque no lo crean, cuando me preguntaban, me decían, oye, el reglamento dice que todas las casas tienen que ser blancas. Y me decían, y yo le decía, está bien, mi casa es blanca. Y me decían, no, no es blanca. No, sí, es blanca con un basamento de tierra. Y entonces, de ahí no me sacaron jamás, ¿eh? Y llegó a tal punto el enamoramiento de la dueña de la casa, de la casa, que ella fue personalmente a defender su casa con el condominio. O sea, les dijo, oigan, allá pusieron tal cosa, allá pusieron tal cosa. Nosotros lo único que estamos buscando es poner un estuco de tierra. O sea, y lo defendió a tal grado que nos habló por teléfono y dijo, ya estuvo, pon tu estuco. Y creo que la mayor lucha con ellos fue el material. La segunda pelea, que la verdad es que no estuvo tan difícil, fue que nos dejaran borrar los pechos de paloma de las fachadas, ¿no? O sea, que estuvieran limpias las fachadas. Y no fue tan difícil, porque al final las fachadas sí tienen ladrillos arriba, o sea, sí están enladrilladas todas. Entonces, lo único que les decía era, o les hacía yo ver, es que así como ellos defendían sus pechos de paloma, yo defendía, ¿por qué no todas las casas están encaladas como en la historia de Juriquilla lo hacían, ¿no? Entonces, creo que argumentar con la historia un poquito el por qué lo estás haciendo es válido. También es válido que no estés de acuerdo
y que ellos no estén de acuerdo, pero creo que se entorna, ahí es donde hay un diálogo, ¿no? Y si lo que sí yo les decía, si yo lo que sí no quería es llegar con una casa que gritara. Al contrario, quiero una casa que pase medio desapercibida. O sea, si tú tomas una foto así de ladito, casi, la casa como guarda los mismos colores de las otras casas y las proporciones, casi no se nota. Cuando ya pones tu ojo, sí dices esas geometrías son muy limpias, pero al final del día no agreden al de enfrente, ¿no? Que creo que por eso nos permitieron. Actualmente estamos haciendo una casa en un club de golf que nunca vuelvo a aceptar, pero en Cuernavaca estamos haciendo en un club de golf y me costó 4 proyectos poder llegar a dar una respuesta, no a mi cliente, porque mi cliente estaba convencido desde la 1, pero al fraccionamiento de poderles decir, a ver, yo juego con tus reglas, pero por favor permíteme proponerle a mi cliente por lo que me contrató, porque mi cliente no me contrató para hacer la casa que hiciste tú al lado, si no te hubiera contratado a ti. Entonces fue como una lucha y por fin lo logramos, ya entablamos un diálogo y ya se logró la casa que es la adecuada, que al final del día creo que, insisto, en vez de pelearte, o sea, nada vas a conseguir peleándote. Eso me queda claro hoy y en la vida tampoco. O sea, no se peleen con nadie. Dialoguen. En el mejor, o sea, somos muy pasionales los arquitectos, pero nunca se peleen con nadie, porque nunca sabes si ese con el que te estás peleando va a ser el delegado y ya nunca más te van a dar permiso de hacer nada en tu vida, o tampoco vas a saber si va a ser tu próximo cliente, ¿no? Yo he entrado en discusiones con gentes en alguna cena y terminan siendo mis clientes, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho, pero te diría no te pelees, mejor concilia los puntos que te piden y con ellos trabaja. Bueno, vamos con, yo creo que sería la última pregunta de la noche. Luis Macedo te pregunta qué consejo les darías a ellos como estudiantes. Pues yo insisto, creo que eso es, primera, que sean muy receptivos, no sean orgullosos, porque, o sea, sí deben de defender sus ideas y ser apasionados de lo que sienten y de lo que están haciendo y de que quieren ser arquitectos, pero luego esa pasión los lleva a un lugar en donde no es muy conveniente estar como estudiante, que es en el rincón de los que no quieren aceptar los comentarios de sus profesores, ¿no? Porque sienten que ya son unos grandes arquitectos y en su vasta experiencia de 4 metros cuadrados no quieren aceptar nada, ¿no? Entonces yo les diría, sean alumnos inteligentes. O sea, el alumno inteligente otorga el silencio y escucha al profesor. A lo mejor el profesor algo bueno tendrá que decirle, ¿saben? O sea, no, de las personas que menos he esperado yo son de las que me he llevado unos chascos gigantes de los aprendizajes que me han dado. Y justo creo que es por juzgarlos o prejuzgarlos. Y como profesor hoy día, que no, la verdad es que no creo que sea un profesor ni que esté todavía en el momento de mi vida para poder dar una buena cátedra, creo que es muy complejo tratarle de transmitir al alumno la serie de cosas externas a su idea que tienen que tomar en cuenta. O sea, hay 1000 cosas, hay 1000 factores. O sea, el arquitecto es un puntito rojo en un mapa gigantesco de su proyecto. Y si ustedes comienzan como alumnos pensando que son el centro del mapa, ya se fue a la basura su proyecto, ¿no? O sea, ustedes son un punto más de todo ese mapa y son los traductores de muchos de ellos. Entonces yo les diría que como alumnos tienen que ser siempre perceptivos, receptivos, y la otra es que sean pacientes, porque la juventud yo la viví y creemos que tenemos la razón de todo, ¿no? Y creo que se vale, pero la vida nos va enseñando a golpes que no es verdad, que no teníamos la razón en la mayoría de las cosas, ¿no? Ser humildes y aprender de los que tenemos enfrente que se están rifando para poderles dar su clase y para poderles enseñar algo, ¿no? Entonces, y también se vale exigir, o sea, se vale voltear con el profesor y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que, pero necesitan tener fundamentos, o sea, necesitan ser alumnos que levanten la mano porque ya leyeron algo que pueden entablar un discurso con el profesor, ¿no? Pero y yo creo que cualquier profesor aquí presente va a estar abierto a poder tener una discusión y a discurrir de un tema de arquitectura. Sean abiertos y guarden curiosidades.
porque esta profesión no guarda o sea, no deben de tener secretos, y si sienten que algo no está claro, pregúntenlo 18,000 veces, porque muchas veces se quedan ahí los secretos y llega ya a la profesión y sigue siendo un secreto y no se vale, ¿no? Sean curiosos, pregunten constructivamente, destápense el ego de la cabeza, y si no entienden cómo va un castillo, pregunten por qué, y por qué no está la traba en su lugar, y por qué no está, eso no lo dejen de preguntar, pero sobre todo sean humildes y aprenden de las personas que tienen enfrente, que cada uno por algo les está diciendo las cosas. Ok, bueno, pues cedo la palabra al maestro Saúl para que nos dé un comentario final. Claro. Gracias, Miguel. La verdad es que